bienvenidos al podcast del día de hoy, bienvenidos a Perspectiva. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio más. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios. Y bueno, dije el podcast pasado que le iba a decir hoy al inicio. Exacto. Si vienes buscando algo express y algo instantáneo que dure 3 minutos o minuto y medio, reconsidéralo porque sí. no es ese tipo de podcast. Sí, pues invitarlos a que se tomen el tiempo, ¿no? De estar con nosotros. Sabemos que los podcasts en general son extensos, son largos. Pero bueno, hacerles la invitación de que no se vayan. Quédense con nosotros. Hay buenos comentarios, buenos temas. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo por ahí de escribirnos, de mandarnos un mensaje de apoyo, a lo mejor a los que hemos visto por ahí en la iglesia, ¿verdad? Que de repente nos dicen que les gusta los temas que estamos tocando. Entonces, muchas gracias por esos buenos comentarios, ¿verdad? Sí, pues que nos ayuden a seguir compartiendo, como el mismo nombre del podcast los dice, es una perspectiva. Exacto. Sí, y bueno, quizás a veces se haga un poco, me han dicho, es que de repente es como muy agresivo, pero la verdad creo que tiene que ver con el panorama general, ¿no? Claro. Estamos tan acostumbrados a apariencias, nos hemos vuelto, incluso dentro de la iglesia nos hemos vuelto como diplomáticos y ya nadie quiere decir nada. Y entonces, bueno, pues aquí no tenemos nada. No, pues es lo complicado, mira. Yo creo que muchas de las situaciones en las que la gente ha ¿cómo se dice? Recurrido a hacer lo que ellos quieren hacer y todo eso, es porque nunca se habló directamente del problema y siempre, o últimamente se ha tratado de solapar un poquito ahí, ¿no? A las personas se predica más de que, bueno, pues Dios está contigo, échale ganas y... Eres una princesa de Dios. Ajá, eres un príncipe de Cristo. Un guerrero del Señor. Entonces, pues la gente se desacostumbra a que hablen pues con lo que es, ¿no? Como es. Sí. Simplemente. Entonces, pues, por ahí queremos mandar un saludo a Daniel, que nos mandó un mensajito hace ratito antes de empezar, que le gustaba mucho el podcast. Bueno, pues un saludo, un abrazo por allá. También a Josué, que nos dejó un comentario, haciéndonos unas preguntas sobre los diezmos. Su mecha, esos son temas... Pues podemos irlo hablando. Sí, ya lo vamos hablando porque la gente a veces no sabe por qué se ofrenda o por qué se dan cooperaciones en la iglesia y es un tema de... Pero alerta de spoiler, no es siembra para que coseches. Ya estaremos hablando de eso después. Ya saben. Oye, y pues ya hoy estamos grabando en lunes, después de los deberes de la iglesia, después de andar ajetreados para arriba y para abajo. Yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana a veces el domingo. Y bueno, aquí estamos con ustedes para tocar temas importantes, ¿verdad, Ismael? Sí, pues bueno, uno de los temas que ya nos habían puesto desde la primera publicación tiene que ver con manifestaciones espirituales, emociones y todo eso que son cosas que van de la mano. Y pues es un temita que hoy vamos a abordar. Pues miren, es un tema, yo ayer platicaba con una prima mía y una prima de mi esposa y llegábamos a la conclusión de que a veces es un tema delicado porque a lo largo de la vida cristiana te han dicho que tienes que respetar mucho ese tema porque se acostumbra a decir que la burla en contra del Espíritu Santo es un pecado imperdonable y todo eso, ¿no? Y lo hemos tomado de manera errónea el concepto. Entonces, a veces hablar de estos temas nos hace sentir que nos estamos acarreando condenación. Les platicaba una historia y les decía que cuando yo estaba niño en la iglesia, yo crecí en un ambiente 100% pentecostal. Entonces, para mí era muy, muy común, pues, ver este tipo de comportamientos. Entonces, yo tenía como unos 7 años. Y yo veía a la gente cómo andaban y ¿verdad? Hablando lenguas y saltando y todo. Y vi hacia un lado y vi a un niño que se estaba riendo. Y yo lo veía y le decía al niño, ja, 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 se reía. Entonces, a mí me quiso dar risa también. Me quiso dar risa. Cálmate, entonces, niño. voltean así y me dicen, hey, no te rías.
Dice, Uy. porque si te ríes es el único pecado que Dios no perdona y te vas a acarrear consecuencias. Entonces yo, niño de 8 años, yo me quedé asustado y yo veía al otro niño riéndose. Y dije, no, pues ¿Quién ya, como ya ese valió. niño? Ya valió, dije, ya se va a ir al infierno, pobrecito. Entonces, yo todavía crecí, mucho tiempo crecí pensando en que no, pues ya, no, ya valió. Sí, bueno, cabe mencionar, Dios bendiga a los hermanos pentecostales y neopentecostales. Hay muy buenos hermanos en todas partes. Creo que dice un dicho por ahí, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Eso es una Es real. realidad. Este, pero creo que sí, la Biblia, hablando un poco más de la escritura, sí nos da una pauta para saber cuando realmente es una manifestación o no del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Claro. Sí, y como, por ejemplo, a mí también me enseñaron eso. No, es que no cuestiones, es que no digas, porque es pecado. Y hoy en día digo, pues si hacemos cosas peores y esas no nos importan, ¿sí? Claro. No te importa, hermano o hermana, entrar a tu iglesia sabiendo que hablaste mal de media iglesia Ujú. y eso no te importa. No te importa entrar a la iglesia sabiendo que te estás comiendo a tu vecino, ¿sí? Eso no te importa, Pero si no te pero rías, sí, sí no. no reírte y no cuestionar. O sea, son ¿cómo se le dice? Golpes de pecho. Golpes de pecho. Ajá. Y nos hemos vuelto, nosotros mismos nos vemos al espejo y nos mentimos y nos creemos nosotros mismos. Ujú. Entonces, volvemos a lo mismo. El podcast pasado hablábamos de que es necesario cuestionar todo lo que se nos enseña. Y no solamente lo que escuchas, sino lo que ves, lo que percibes. Somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. No solamente vemos y sentimos con el cuerpo físico, también el alma y el espíritu Ujú. también perciben, razonamos, el sentido común. Todo lo dejamos fuera a veces porque nos quieren imponer esa venda de que no cuestiones. ¿Sí? Y vamos. Ves hombres y mujeres, niños últimamente, jóvenes, que hablan en lenguas aparentemente, o que danzan y se revuelcan y se vomitan y se levantan y se vuelven a revolcar Sí. y todo eso. Y decimos, no, es que eso no debe ser cuestionado porque realmente no sabemos. Pero es que la escritura te da todo para que sepas. ¿Sí? Una de las cosas que vino a hacer Jesús es a revelar toda la verdad de Dios. ¿Sí? La imagen del Dios invisible vino a hacerla él visible. ¿Sí? Por ejemplo, si Ujú. tú vas a la vida de Jesús, tendríamos que ver en qué momento pues él danzó, él se revolcó, él se vomitó, o incluso si No habló hay, no en hay realmente un lenguas. registro en la Biblia que diga, entonces los apóstoles oraron y la gente se cayó y se vomitó y fueron libres. Sí, bueno, lo dije, creo que fue en el podcast de introducción. Ujú. Sí hay un registro nada más Ajá. donde la gente cayó hacia atrás en el tiempo de Jesús. Ajá. Pero hay que analizar esto. Era la gente que iba a buscarlo para arrestarlo. Mm. Iban con piedras y palos y dijeron, ¿quién es Jesús? Ajá. Y él dice, pues yo soy. Y cuando dice eso, ¡pum!, Pum. la gente se cae para Ajá. atrás. Como con Cash Luna. Entonces, sí. Entonces, ¿qué tipo de personas son esas que cayeron en la Biblia? Y habría que ver entonces qué tipo de personas son. Ajá, porque viéndolo en ese contexto, dices tú, bueno, era gente que estaba en contra de Jesús y fue algo como un tipo mecanismo de defensa o hacia Jesús. Ujú. Si tú te estás cayendo, pues aguas. Sí, y mira, punto clave, por los frutos lo conocerás. Y ahorita, bueno, ahorita sí traigo algunas poquitas, porque hay Ujú. muchas, algunas poquitas citas bíblicas para que la gente pueda ir aprendiendo también. Evaluando. Quizás estás por primera vez en el podcast o estás esperando acercarte a Dios a través de una comunidad de fe. Bueno, que empieces a saber qué buscar y dónde buscar, Ajá. porque se supone que dentro de la iglesia lo que Dios hace es traer una mejora a la vida del hombre. ¿Sí? Es traer paz, es traer dignidad. No es que todos los que estamos en la iglesia somos intachables. ¿Quién no se ha Sí, equivocado? ¿no? Hemos cometido errores y horrores, Vaya que sí. ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. El mismo Espíritu de Dios, ¿sí?, en una manifestación real de su Real. poder, Ujú. te permite Entenderlo. darte cuenta de que estás mal
y darte el ánimo necesario, la fuerza necesaria para dejar de practicar, Claro. ¿sí? Ese mal que es dañino para ti, para quien te rodea. O sea, esas son las cosas, esa es una manifestación. Ahora, fíjate que cuando tienes un concepto erróneo de lo que es una manifestación del Espíritu Santo, hay mucha tela de dónde cortar en este tema, pero ahorita que hablamos de caerte, o sea, cuando traes un concepto erróneo, yo me acuerdo que igual me voy a cuando era niño porque era el ambiente en el que yo estaba. Me acuerdo que invitaron a un predicador, por ahí graba está tras cámaras, pero tiene micrófono el día de hoy por ahí. Y yo creo que de repente hablamos, es la misma persona que conocimos en la infancia, a pesar de que crecimos en infancias separadas y luego lo conocí ya de grande, hubo muchas similitudes y es la misma persona. Entonces yo me ¿Quién? acuerdo, ¿eh? No, es un hermano, un ancianito, ya falleció Ya él. sé, bendito Ya sea Dios. Dios lo tenga en su santa gloria Sí, sí. si es que se arrepintió. Pero yo me acuerdo que él oraba por mí y me empujaba. Y yo decía, pues me tengo que caer porque... Todos son. Ajá, porque él está orando por mí, me tengo que caer. Y decía, pero yo no siento caerme. Y me empujaba. Y yo, ay, bueno, pobrecito. Y, o sea, fue mi mente, me voy a caer para no hacerlo quedar mal. Y ya me caí, estuve un rato ahí tirado y todo. Y ya cuando se levantaron todos, pues ya procedí yo a levantarme también. Pero dices, él tenía un concepto erróneo y él pues quería tumbarme, ¿verdad? Y yo también mi concepto erróneo de decir, bueno, no lo voy a hacer quedar mal. Al contrario, ahora nosotros los invitamos a ustedes. Si ustedes no se quieren caer y los están empujando, oye, no me empujes. Y luego estás tirado y estás pensando, ya será tiempo de De levantarme. levantarme. Me Ya. levanto y otra vez va el predicador, órale, porque todavía te falta recibir y Ahora órale ya otra vez. suéltame. Sí, entonces son cositas. Ayer justamente una hermana me platicaba, oye, es que tengo una familiar que ella tenía un problema de sobrepeso y la llevaron a la iglesia para orar por ella y todo, y el predicador, o sea, hasta que aquí va a caer, ¿no? Y la No. tumbaron. Bueno, el punto es que la lastimaron de la espalda, sí, ya no quedó bien la señora. Iba para para recibir algo bueno y pues no fue bueno lo que recibió. Obvio que ese tipo de personas ya no vuelven a pararse nunca en una claro que iglesia, no. porque lamentablemente, te decía hace rato, ese tipo de corrientes algo tienen que pululan en todas partes, se multiplican inmediatamente y aparentemente la gente necesita ver ese tipo de espectáculos para decir, aquí está Dios y aquí soy. En la iglesia donde tu servidor pastorea, ha habido gente que llega y nos dicen, hermano, es que pues yo pues no me cae bien mi pastor, ¿verdad? Porque Ajá. siempre le echan la culpa al pastor. Sí. Nadie nunca tiene el valor de decir, me fui porque ya no quise. Pero bueno, los pastores tenemos la culpa de todo. Y no, es que no me gusta, es que el pastor esto, aquello, el otro. Y es que los hermanos también, bien hipócritas, bien chismos. Y hablando pestes, ¿no? Ajá. Si ustedes ven y dicen, eso no pasa en la iglesia. No, sí pasa, lamentablemente. Y dice, no, es que por eso vengo a ver si me congrego aquí, pero pues es que, hermano, aquí no se sintió la presencia de Dios, hermano. Se sentía más, pues, allá en mi iglesia. Ajá. Y yo cortésmente siempre le digo, entonces, ¿qué haces aquí? Pues sí. ¿Sí? Claro. Si allá tienes lo más importante que debes de buscar, ¿sí? O sea, la presencia de Dios y mediante eso la comunidad con la gente que te rodea, ¿por qué te sales a buscar otro lugar? Uh-huh. No es que no se sienta la presencia de Dios, es que la manifestación aquí es diferente. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, también tengo que abrir un paréntesis. No estoy diciendo que el Espíritu de Dios no tenga el poder, Uh-huh. ¿sí me explico? Claro. De hacerte palidecer o de desvanecerte. O sea, incluso el apóstol Juan, ¿no? Cuando dice, caí de frente como si estuviera muerto. No, no es como si estuviera... ¿Te moriste, hijo? Sí. Estuvo fuerte Estaba muerto. Pero Dios lo levantó para que tuviera que escribir, igual que Daniel. Uh-huh. Sí, o sea, todo se languideció, pero no estoy diciendo que no tenga el poder, pero había un propósito. Uh-huh. Estás hablando de que lo que Dios le dijo a Daniel y lo que Dios le dijo a Juan en ese momento, todavía muchas cosas están por definirse. Uh-huh. Yo no creo que las
400 personas de las super iglesias que se cayeron y se revolcaron y vomitaron realmente estén haciendo algo Similar a de lo gran que... mérito, ¿no? Ajá. Para eso. Entonces, por los frutos los conocerás. Exacto. Entonces, am, tengan mucho cuidado con estas cosas porque es, como dices tú, es una corriente que crece mucho porque nosotros en nuestra falsa información, bueno, nosotros no, los que están desinformados de este tipo de temas tienden a buscar eso porque así están acostumbrados y la costumbre es muy difícil de romperse. Y con esto, pues la manipulación también es muy sencillo manipular a una persona con este tipo de manifestaciones. Mira, también tiene que ver la necesidad, hermano. Porque la gente que no conoce al todo de Dios, ¿sí? Sienten esa necesidad de conectar con Dios, ¿sí? Puede ser que se estén acercando a Dios porque hay un problema serio, hay un matrimonio dañado, hay relaciones estropeadas, hay conmiseración, ¿no? Por todo nos sentimos mal, estamos en depresión, algo malo está pasando dentro nuestro y sentimos la necesidad de llegar a Dios y cuando vemos esa gente que danza como trompo y todo, vemos y decimos, es que aquí hay un poder que yo creo que me puede ayudar, ¿sí? Y es porque necesitamos ver algo. Ese es el problema. Entonces, creo que la iglesia está mostrando el lado que no, no ayuda a nadie ni Ajá. beneficia a nadie. Por ejemplo, si me da chance, traigo Sí, sí. algunas citas. Por ejemplo, hablando un poquito del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque hay quienes dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Siempre ha habido gracia. Ley no siempre, pero gracia sí. Sí. ¿Sí? Además, seguimos cumpliendo el no matarás, el no robarás, el honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, seguimos bajo la ley, pero ahora es la ley de Cristo, que es mucho más pesada que la ley del Antiguo Testamento. Entonces, menciono esto porque también hay quienes dicen, sobre todo los de las dispensaciones, los dispensacionalistas, ¿sí? Que no es que el Espíritu de Dios no se movía, sí se movía, siempre ha estado presente. Sí, el Espíritu de Cristo siempre ha estado presente. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos aquí está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, dice, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Es decir, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del hombre, ¿qué ocurre? Tenemos la capacidad de decidir por cumplir la ley de Dios, por cumplir su voluntad, ¿sí? Ajá. Pero la hermanita o el hermanito que más danza o que más habla en lenguas, pues resulta que es el que más chisme mete a la iglesia, claro. Es el que más argüende mete, pero es que no puedo, hermano, yo no puedo decir que no fue el Espíritu de Dios. Pues no fue, hermano, no tengas miedo en decir que no fue, porque no hubo ningún cambio en la persona. Y cada domingo, cada miércoles o cada día de culto, el hermano danza y canta y llora y llora mientras canta y canta mientras salta y hacen toda una mezcla, ¿no? Si el hermano de enfrente empezó a llorar, pues yo canto, yo lloro y canto. Y el de atrás dice, pues yo lloro, canto y brinco. Y así se la van. Y así. Fíjate que y yo te decía, bueno, yo voy a hablar muchas experiencias y tú encárgate del tema bíblico. Sí, nomás de los nombres. Yo a lo mejor me voy a quemar si la gente de la iglesia donde asistía yo antes me está viendo, pero pueden corroborar que es verdad. Yo me acuerdo que hace unos años atrás había una persona ahí en la iglesia que empezaba a asistir. Entonces, según esto, Dios la usaba en profecía. Según. Pero tomaba la acción de salirse de la banca y venía y le daba zapes a la gente. O sea, hacía como que oraba por ellos y les daba así en la cabeza. Entonces venía gente nueva y ella según iba a profetizarles y los zapeaba y se los sacaba de la banca y se los llevaba al altar y andaba y hacía y deshacía. Entonces, pues mis papás hablan con ella. Le dicen, oye, pues si tú consideras que Dios te dio un don, tenemos que sentarnos a platicar de esto y a
a que tú te capacites. Claro. Porque si tú consideras que tienes un don, te tienes que capacitar. Y vamos a sentarnos una hora antes del servicio, vamos a platicar, porque lo que estás haciendo no está del todo bien. No, pues la persona se indignó, que quiénes eran mis papás para enseñarle, que cómo se iban a poner por sobre de ella, que porque Dios le había dado algo más grande. Oye, pues para empezar son los pastores, ¿verdad? Entonces, si estás bajo la cobertura de un pastor, es porque Dios los puso ahí para instruirte y para guiarte y enseñarte. Entonces, ya eso no es digno de una persona que se supone está siendo tomada por el Espíritu Santo. Ahora, luego te dabas cuenta que allá en su vida privada, pues no trataba bien a su esposo y muchas cosas que dices tú. Esto no va de acuerdo a una manifestación como lo que estabas leyendo, que te da poder para hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que hagas o para hacer la voluntad de Dios. Entonces te vas a que son simplemente comportamientos. Ya después la cachamos que andaba profetizando de lo que sabía nomás. O sea, se daba cuenta de un chisme y iba y pescaba a la persona y ya en el altar le decía sus verdades. Primera plana. Sí, bueno, en su momento a mí me tocó decirle a una hermana también de la iglesia, no, quiero que ore por mí. Y se enojó y no, es que igual, tú no sabes lo que Dios quiere. Le dije, sí, quizás no sé lo que Dios quiera, pero sí sé lo que yo quiero y no quiero que ores por mí. Ajá. No quiero que ores por mí, no porque me sienta más, sino porque siempre he visto como una falta de respeto lo que haces. Y siempre a las iglesias les encanta hablar de un Dios de orden. No sé por qué les fascina. Quizás se reflejan en que nosotros no podemos poner orden en nuestra vida o no sé, pero les encanta hablar de un Dios de orden. Y en los músicos es muy común, perdón que te interrumpa, que a los que les gusta la música con excelencia y no quieren que otra persona entre al grupo porque no sabe tocar bien. No, brother, es que cómo le vamos a dar chance si Dios es un Dios de excelencia. Pues sí, pero pues ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo con excelencia o no? La estás viviendo, o sea, la excelencia es para tu vida, compórtate, dijo el apóstol Santiago, componete. Sí, es que son las cosas, hermano, que... Y el miedo, vuelvo a lo mismo, y Dios bendiga a los católicos, pero el miedo que impuso durante 1500 años la Iglesia Católica no ha cambiado nada dentro de la iglesia cristiana. No. Sí, porque acuérdate que en los tiempos de oscurantismo nadie podía saber nada ni interpretar la escritura, solamente el clero. ¿Sí? Y nadie podía cuestionar porque lo que decía el sacerdote, el padre al frente, era la ley. ¿Sí? Incuestionable. Y ahorita, por mucho que digan, no, es que no somos católicos, ellos son pecadores y no sé qué tanto rollo dicen, pero infundes el mismo miedo en la gente. No cuestionan. ¿Sí? La escritura dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero como tiene tanta duda que tú tiene que ir con el pastor para que le traduzca qué quiere decir eso. Ajá. Y tú dices, pues, ¿qué traducción ocupas? Ahí ¿no? está. Pero como quiera, póngase a orar y ayunar 21 días como Daniel para que Dios le revele. Pues si ahí dice que tienes que amar al prójimo como a ti mismo, ¿qué traducción necesitas? Ajá. ¿Sí? Entonces, seguimos siendo iguales, solo que un poco más místicos. Entonces, la condición de ahora de la iglesia es mucho peor que antes. Y perdónenme, pero estamos haciendo todavía mucho más daño hoy en día que la iglesia antigua, católica y protestante causó en los tiempos de cruzadas y de muertes y de naciones santas. O sea, estamos causando mucho más muerte. Esto es más terrible, ¿sabes por qué? Porque la muerte la estamos dejando aquí adentro de la persona. Y que la persona cree que está bien. Yo siempre pienso y me dicen, no, es que ya estamos bien divididos como cristianos. Pero dices tú, o sea, la iglesia cristiana, y estaba viendo un video, actualmente necesita otra reforma porque estamos deformados. O sea, ya hablar de cristianismo es hablar de muchos conceptos. Yo no puedo decir que soy cristiano solamente porque hay muchas iglesias cristianas que no me representan. Ese es el problema
justo ahora. Y por ejemplo, se ve incluso en las organizaciones o denominaciones, cualquiera que sea, ¿sí? Cualquiera que sea. Incluso dentro de las mismas organizaciones, no todas las iglesias son iguales, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, si una organización de iglesias cristianas, cualquiera que sea la denominación o el corte, la expresión de fe, son 20 iglesias, pues ninguna se parece a la otra y lo peor de todo es que entre ellas mismas compiten y dicen, no, es que yo no, el culto así como lo hace el hermano, yo no lo hago Ujú. así. Es que él como predica, yo no lo hago así, nosotros somos diferentes, Ujú. ¿sí? O sea, son sectarios al mismo tiempo que quieren pertenecer a un grupo. Ajá. Sí, entonces acuérdate que la palabra sectario es alguien que se separa de la mayoría, Ajá. ¿sí? Y resalta sus diferencias. Y justamente eso estaba pensando ayer. Que hablando del cristianismo, y es que pensamos que toda iglesia cristiana es para cada uno de nosotros. Pero no, o sea, dentro de la iglesia cristiana hay sectas. O sea, tú puedes decir, ¿son cristianos evangélicos? Sí, sí somos. Pero son sectarios. Sí. Entonces, nada nos garantiza que el nombre nos diga o nos defina quién realmente es un grupo de Mira, personas. creo que no está mal ser sectario en el aspecto que te digo, Ujú. ¿sí? No, porque yo sé que ahorita el término secta dentro, sobre todo dentro del ambiente religioso es, no sé, cortes en las muñecas y Cosas. gallinas sin cabeza. No sé qué se imaginan, pero no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Ajá. O sea, el término secta, como te digo, es simplemente un grupo de personas que se separa de un grupo mayor y se esfuerza por resaltar que son diferentes Ujú. a ellos. En ese término, todas las iglesias son sectarias. Ujú. Yo no creo, yo estoy de acuerdo con que la iglesia es diversa, Ujú. ¿sí? Tiene funciones específicas, pero no a grado de decir, no, es que nosotros somos separados de Ujú. ustedes. Por ejemplo, si ahorita el movimiento pentecostés es uno de los más grandes, al menos aquí en Matamoros, Ujú. Sí. ¿sí? Es uno de los más grandes, está ramificado en muchas organizaciones o denominaciones, como quieran decirlo, Ujú. ¿sí? Más organizaciones. Pero aún esta organización se dice que es la única, el cuerpo de Cristo, esta no. ¿Sí? Y Ujú. esta dice que este es el cuerpo de Cristo, pero esta en medio no. Ajá. Entonces, Eso es lo eso es delicado. división. Eso es Ujú. división. Entonces, no sé en qué momento entendieron esa parte. Pero bueno, volviendo un Volviendo al poquito, tema. volviendo un poquito al tema, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, Jesús habla de una manifestación del Espíritu que te lleva a nacer de nuevo, Ujú. ¿sí? Que te motiva a esa renovación tan esperada, ¿sí? Ujú. Que el ser humano en algún momento necesita reencontrarse porque ya he probado todo y nada me satisface, nada me llena. Y justamente hablaba de eso con los jóvenes, o sea, has probado drogas, has probado alcohol, has probado mujeres, hombres, o de los dos, o Pokémones, has probado todo y nada te satisface. Sigues sintiendo eso como que sí, incluso cuando estoy por ejemplo, en el matrimonio, aun cuando estoy con mi esposa y mi familia y todo, y hay una convivencia, está todo bien padre, pero sigo sintiendo esa Como que sensación algo. de que algo falta, ¿no? Ujú. Entonces, el Espíritu de Dios, una de las cosas que hace es que nos ayuda a ver esta alternativa y nos motiva, nos convence, Ujú. ¿sí? De que esto es lo que tú necesitas. Entonces, no tiene nada que ver con que la gente se revuelque, con que la gente aplique la glosolalia de estar ahí hablando cosas sin sentido, Ujú. ¿sí? Y ahorita voy a hablar de dónde sale todo eso, porque sé Ajá. que todo sale del libro de los Hechos, capítulo 2. Sí. Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Tienes otra Ahorita experiencia? tengo una experiencia con eso de la glosalía, les Ok, decía. dale, sácala. Yo que yo me acuerdo, estuve en una iglesia, nos hablaron para tocar, y ahí estaba grabado de testigo. Nos hablaron para tocar toda la semana en una campaña ¿Dónde, hermano? en Brownsville, Ok, en Bethel, se llamaba la iglesia. ok, Entonces, pues era pesado porque fue toda la semana. ok. Entonces, algo con este tema es que la gente cree que se ha perdido el mover del Espíritu Santo. Yo lo he escuchado mucho con personas
y debatía incluso con una hermana. Me decía, es que mis hijos ya no han experimentado la presencia de Dios como yo lo hacía. Entonces yo le decía, hermana, sí, pero ¿qué prefiere usted? ¿Que sus hijos vivan una vida de rectitud por una instrucción bíblica correcta o que simplemente vivan de emociones dentro de la iglesia? Entonces, es el contraste, ¿no? El problema es que las personas creen que las sendas antiguas son, vamos a regresar a cuando hablábamos en lenguas, vamos a regresar a cuando la gente se caía, vamos a regresar a cuando había fuego del Espíritu Santo, porque tienen ese concepto. Uh-huh. Entonces la temática de esa campaña era volviendo a las sendas antiguas. De entrada, pues... ¿Y si pudiste regresar a la senda antigua? Pues no, porque no me gusta ponerme ¿Y graba si pudo? No, pues de entrada, el grupo, nosotros traíamos cantos recientes, vamos a decirlo así, poperos. Uh-huh. Y yo pienso que la persona invitada a predicar a este evento esperaba que tocáramos puros coritos, porque se trataba de volver a las sendas antiguas. Que fue cosa que la verdad a mí ni me pasó por la mente, ¿verdad? Yo hice la lista de las canciones y dije, bueno, pues así. Sí. Entonces, como que ya de ahí hubo un cierto choque en el que el invitado ese día ya no le agradamos. Okay. Terminamos de tocar y él se aventó otra hora tocando coritos. O sea, si de por sí nosotros nos tardamos media hora, él se aventó otra hora, puros coritos y se acababa el piano. Termina de predicar y comienza con todos los músicos. Porque él decía que tenía el don de hacer a las personas hablar en lenguas. Entonces comienza a preguntarnos a cada uno, ¿hablas en lenguas? No. ¿Hablas en lenguas? No. Todos contestamos que no. ¿Hablas en lenguas? A excepción del baterista, él dijo que sí, no, él no era grava, era otro baterista ese día. Se salvó. Se salvó. Él se habla en lenguas. Por eso lo llevé, porque él se hablaba en lenguas. Entonces, me agarró a carrilla. O sea, toda la semana me pasaba a mí al frente con dos hermanas que se supone eran las más escandalosas y que hablaban en lenguas. Y oraba por mí y no me dejaba subir a la segunda, o sea, porque era la segunda parte, no me dejaba subir, subían todos menos yo y a mí me tenía ahí. Y luego en una predicación decía que cómo era posible que tuviéramos ministros que no hablaran en lenguas porque no tenían al Espíritu Santo y que no sé qué. Y yo dije, pues esa pedradota es para mí. El último día, o sea, te estoy hablando de 7 días de campaña. El último día me pasa una hermana, una ancianita, y pasa más hermanas así alrededor mío a que oraran por mí, que hablaran en lenguas y me empieza a decir, ahorita se te va a olvidar el español, se te va a olvidar el inglés, se te va a olvidar cualquier otra lengua que tú sepas, que tú conozcas, se te va a olvidar y vas a empezar a hablar en lenguas. Entonces, yo en ese punto de mi vida era cuando estaba como que transicionando de mi cubo del pasado a lo que ahora pienso. Y dije yo, bueno, no estoy seguro, en ese momento yo no estaba seguro, no estoy seguro si estoy bien o mal. Yo empecé a orarle a Dios. Pero pienso que esto es exhibicionismo más que Él esté interesado en mí. Él no está interesado en mí. Él se puso un reto de hacerme hablar en lenguas. Entonces yo le dije a Dios, yo no quiero que esto sea así. Yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú haces como tú quieras. Pero yo siento que Él se quiere llevar aquí la gloria y decir, Él no hablaba en lenguas y ahora lo hace. Entonces, mientras Él me decía aquí que hablar en lenguas, yo pensaba eso y la ancianita me decía, suelta tu lengua. Yo decía, pues ni que la trajera amarrada, ¿verdad? Entonces, ya yo hago esa oración, no pasó nada, obviamente no pasó nada. Salimos y al final va y me busca y me dice, necesitas analizar tu vida, porque algo estás practicando. O sea, él todavía no reconoció y dijo, yo hice mal, ¿verdad? No, él dijo, tú estás mal porque no hablaste en lenguas y necesitas analizar tu vida. A lo que yo, ¿verdad? Sin ser grosero le respondí, yo conozco mi vida, Dios conoce mi vida y me estoy esforzando por hacer las cosas bien. Obviamente te equivocas, pero no creo que haya un pecado oculto que yo tenga tan enorme como para estar poseído y no hablar en lenguas. Lo que falta en medio de todo esto, hermano, vuelvo a decirte,
Yo no estoy diciendo que Dios no haga hablar a alguien en otro idioma. Ujú. Vamos a Exactamente. manejarlo en nuestro... En nuestro lenguaje. Sí, en otro idioma, o incluso en un idioma desconocido angelical, como lo decía el apóstol Pablo. Aunque ni el mismo apóstol Pablo le daba interés a eso. Ujú. Hablar en lenguas angélicas, él decía, si no hay amor, es decir, si no sabes el por qué haces lo que haces, Ujú. pues ¿de qué te sirve? ¿Sí? Así hables con Dios Padre, no va a haber ninguna diferencia. Entonces creo que lo que falta ahí siempre es discernimiento, hermano. ¿Sí? Todos nos vamos por lo visible, todos nos vamos Ujú. por lo que se nota. El que ora, quiere orar por paralíticos y que se levanten y salgan corriendo. Ujú. ¿Sí? Ya no oran porque un matrimonio se restaure. ¿Sí? Ya no oran para ayudar a la persona a salir de depresiones, de ansiedades, ya no oran para ayudar a una persona a quitar de su mente la idea de quitarse la vida. Ujú. ¿Sí? Ya no les importa caminar con el adicto, ya no les importa caminar con la prostituta, quieren lo visible, Claro. lo que se note, lo que haga show acá. Entonces, Ujú. no estoy diciendo que sea pecado lo visible, porque Dios abrió el mar, eso fue bien Ujú. visible, pero vuelvo a lo mismo, hay un propósito. Ándale, o sea, yo digo, ¿de qué hubiera valido si yo hubiera hablado en lenguas, pero si realmente hubiera tenido un problema serio en mi vida, pues él no se hubiera puesto a decir, oye, traes problemas de depresión, traes problemas en tu casa, o sea, algo como que más impactante que realmente impactara ese ministerio de él en mi vida, pues Si realmente le importara tu vida, hermano, pues le hubiera hecho un test a los músicos antes de invitarlos. claro. Para empezar, ¿cuál es el Ujú. problema? Tienes que saber a quién vas a poner, ¿no? Si Ujú. eso es Sí, tu sí, sí. interés. Pero no, como dices, el punto es que el acto, Ujú. el acto de show falló. Y Ajá. pues aquí, ¿a quién se le echa la mano? Pues tú tienes la culpa, Pues ¿no? sí, Porque por algo no se manifestó. Alguien claro. tiene que llevarla y no puede ser el siervo de Dios. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dice aquí Juan 16, 7 y 8, hablando Jesús también. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y dice el 8, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Es decir, si el Espíritu de Dios está en mí desde el momento que yo acepté a Cristo en mi corazón, porque eso es lo que todos profesamos, Ujú. que una vez que tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Él hace habitar su Espíritu en ti. Ujú. En ese momento yo puedo decir quién peca y quién no, Ujú. ¿sí? No por mí o porque sea mejor o peor que nadie, pero el Espíritu de Dios me ayuda a ver las cosas tal como son. Ujú. Y no nada más en la gente, más bien, principalmente en mí, Ujú. ¿sí? Me ayuda a ver mi propia falta, algo que le faltó al predicador, Claro. ¿sí? La propia falta, ¿sí? Jesús habló mucho sobre eso. Te encanta hablar de la astilla del ojo de tu hermano. Perdón, hermano. Manoteo mucho. Te encanta hablar de la astilla del ojo de tu hermano, pero no ves el enorme barrote que traes en el tuyo. Atravesado en la Y cabeza. ese es el problema al que todos nos enfrentamos. Es muy fácil señalar, es que el Espíritu de Dios me dice y que tú estás en pecado, sí, y bueno, es una manera de exhibir el pecado, Ajá. pero se supone que lo que hacemos como hijos de Dios es sacar a la gente del pecado. No Ujú. solamente avergonzarlo y humillarlo delante de todos. Porque si tu vida hubiera estado mal, lo único que logró fue humillarte frente a todos. Oye, ¿Sí? Si ajá. eres una persona nueva, hermano, tú no te vuelves a parar ahí jamás. Como me tocó, y ese me lo platicaron mis papás, que había estaban orando por una jovencita. Ese estaba fuerte, ese. Sí. Estaban orando por ella y según le estaban haciendo liberación. Okay. Entonces comienzan a orar por ella y le decía, confiesa tu pecado. O sea, delante de toda la gente le decían que le hablara al demonio por su nombre. Y háblale por su nombre para que se vaya. Y háblale. Y la chava no quería decir nada. Y viendo para el piso y llorando. ¿Cómo no le dijo el demonio al predicador? A ver, tú A primero. ver, tú dilo. Tú primero. Hasta, brother, la hicieron hablar delante de todos y ella habló de espíritu de masturbación. Uh-huh. Es algo súper vergonzoso decirlo delante de toda la congregación y súper peligroso. Sí. Porque qué tal si en la congregación hay una persona
Hay depredadores. Claro, claro. Hay O sea, que está depredadores, esperando sí. a que una jovencita le dé pie. Y con eso él sabe la debilidad de ella. Sí. Entonces, son errores que no pueden pasar desapercibidos. Sí, es que es lo que te digo. El exhibicionismo lo es todo hoy en día. Sí, es como el marketing religioso, ¿no? Yo quiero contar una historia antes de eso. A ver, venga. Porque me contó un amigo, Ajá. hijo de pastores, que ellos tuvieron una convención. Ujú. Y él venía impresionado porque al que invitaron le decía su pecado desde el altar. Le decía, tú estás haciendo esto. Y él estaba impactado, emocionado de que, no manches, este dato está tan ungido. Y yo, no, o sea, el espíritu no te va a llevar a la vergüenza. El espíritu te lleva. Pero este dato venía impactado. O sea, con la misma historia que tienes ahorita, Ajá. me acordé de eso. Dije, tengo que decírselo, porque él viene impactado que esa manifestación era Algo lo increíble. máximo. Lo máximo. Este dato me está diciendo mi pecado desde el altar. Y yo dije, qué horrible y qué triste porque estás en una convención de pastores Ajá. y que te estén señalando, avergonzando. O sea, está bien que te demuestre tu pecado, el espíritu es a lo que lleva. Pero no así. Pero que te lo digan desde el altar, este dato venía transformado y quería unción y todo. Y yo dije, no, bro. ¿Cómo Sale puede ser terrible, así? hermano. Mira, el Espíritu de Dios estaba en Jesús. Ajá. ¿Sí? Porque la Escritura dice que por el poder del Espíritu, Él hacía lo que hacía. ¿Sí? Y Jesús sí señalaba el pecado, pero siempre presentaba una alternativa. Claro. ¿Sí? Por eso Él decía, puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero acá no, acá te está diciendo, No, o sea, tú estás haciendo esto. Y listo. Y desde Y el que arriba, sigue. vato. Te Y vas el a ir que al sigue, infierno. órale, paz. Así justo. De que tú. ¿Sí? O Estuvo- sea, estuvo- Tú eres infiel, tú eres mentiroso, tú eres ratero. Y, ¡ala! No, y los pasaba y los decía por nombre y... Exhibiendo, no, era sí, exhibiendo infieles como... Haz de cuenta, pero digo, este no se aventaba como aquel que pero conocemos. versión sacra. Ajá. Que se avienta, que va aventando números y a ver a qué letina. ¿A qué letina? No, este lo sentaba directo. Directo. Dije, tú. Espíritu qué de miedo. adivinación. Yo no lo quiero invitar a mi iglesia. Y tú tienes un espíritu de adivinación. Me dejas sin iglesia luego. lo vamos a invitar al podcast. Sí, a que nos saque los pecados de cada Sí, uno de ustedes que es nos está viendo. Es que, bueno, lo acaba de decir ahorita graba, o sea, el Espíritu de Dios te lleva a la verdad. Y es justamente la cita, la que sigue, en el mismo Juan 16. Ujú. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea, cuando hablamos de exhibir el pecado, creemos que es eso que acaba de contarnos ahorita Graba. Ujú. Creemos que es publicarlo en Facebook. Hay quienes en la iglesia, ¿sí? Alguien de aquí. Alguien o como otros que dicen, o sea, eso no es exhibir, eso es argüende, Claro. ¿sí? Creo que el Espíritu de Dios lo que hace es que vayas con la persona y aunque Él te muestre el pecado, la idea es llevarlo al arrepentimiento. Ujú, acercarte. No a la humillación pública. Porque estamos hablando de que es una humillación pública, no personal. No estás logrando que la persona recapacite en su falta y diga, es cierto, ¿no? O sea, me estoy equivocando en esto que me están diciendo. Quiero cambiarlo, ¿sí? Pero nos gusta que nos golpeen. Nos gusta que nos golpeen. Lamentablemente nos gusta que nos Como ahorita golpeen. que me dijo Daniel, lo que duele. Sí, lo que nos gusta que nos golpeen y mientras más nos golpeen creemos que así debe de ser, fíjate. Creemos que así debe de ser y por eso la gente está ahí, porque así debe de ser. Tiene que dolernos. Y la verdad es que sí y no. Ujú. ¿Sí? Sí te tiene que doler porque la palabra de Dios, el Espíritu de Dios empieza a remover de ti todo lo que nos sirve. ¿Sí? Todo ese mal causado por esta enfermedad llamada pecado, la cual practicábamos con mucho gusto antes de llegar a Él. Claro. Entonces, Él viene y remueve todo eso de tu vida. Y claro que te va a doler, porque como dije, son cosas que nos gustan, Ujú. que huelen bien y que saben rico, y por eso es tan difícil dejarlo, Ujú. ¿sí? Pero es algo bien distinto a que el predicador o el profeta apóstol licenciado en teología y divinidad
Angelical. Grado 2 en divinidad, Escudero de Dios. cinturón negro en divinidad, venga y te diga, es que tú esto, el otro, enfrente de todos, porque lo único que va a hacer es humillarte públicamente Y levantarse el saco. y tu corazón va a seguir igual. Más bien, va a estar peor, Claro. porque se va a romper, ¿sí? Nunca va a haber un reconocimiento de mi pecado genuino. Ujú. Entonces, esas partes sí tenemos que analizarlas, y claro que sí. Cuando hablo de juzgar, estoy hablando de discernir. Ujú. No estoy hablando de ejercer criticar. juicios, ¿sí me Ajá. explico? Porque esa es una línea delgada. Pero creo que el Espíritu de Dios verdaderamente nos lleva a toda verdad. Ujú. Jesús dice, no, pero es que Jesús les decía hipócritas y sepulcros blanqueados. Sí, pero ¿a quién se lo decía? Ujú. Le hablaba a los fariseos. Es decir, a la gente que se suponía debían estar mostrando con el ejemplo lo que era la ley de Dios. Ujú. Con ellos fue firme, con la demás gente no, con la demás gente fue paciente, ¿sí? Fue hasta cierto punto más suave, pero con ellos fue duro, Ujú. porque ellos debían de estar marcando la diferencia. Ahora, algo que estábamos hablando hace rato y que compartía Grava también, hablaba con ellos de esta manera, pero no era nada más para exhibirlos. Ujú. Porque él siempre terminaba diciéndoles, arrepiéntanse, empiecen a practicar de nuevo la misericordia, ¿sí? Dejen de abusar de la gente. Esa es la alternativa, ¿sí? Pero a los predicadores nos encanta quedarnos nada más en hipócritas y sepulcros blanqueados y generación de víboras. Ya está Nada ahí. más nos encanta quedarnos ahí, Ujú. humillando y golpeando a la gente. Y lo peor de todo es que allá está la gente, amén, gloria a Dios, Échale así más. es, aleluya. Y dicen, generación de víboras, y dice la hermanita, amén, gloria a Dios, sí, es este el pecador. O Acá sea, está. se convierte en un argüende muy terrible, Ajá. donde lo único que no está ahí es el Espíritu de Dios. Claro, y yo hablando de anécdotas, un amigo me contaba, también así en una iglesia, que habían tenido también, yo pensé que era la que ibas a contar, que habían tenido campaña, no, como un congreso, algo así, como 3 días. Y dice el chavo, se me hizo tan raro que venían bien emocionados porque dicen, la presencia de Dios estuvo tan fuerte que el predicador invitado se desvivió ahí en el altar. Puf, cayó fulminado y falleció. Y la gente venía encantada por eso, porque el predicador no había soportado la presencia de Dios y había fallecido en el ¿Y la altar. familia del predicador habrá venido igual? No creo. Esa es la incoherencia Exactamente. en todo esto, ¿no? Y mira, hay un lugar aquí en Matamoros que se enfoca mucho en el mover del Espíritu Santo. A una persona nueva no le puedes promover, ven a sentir a mi iglesia lo que yo siento. Porque una persona que llega por primera vez a la iglesia, yo lo veo como un pizarrón en blanco. Lo que él vea, escuche y sienta en ese primer encuentro es cómo se va a empezar a desarrollar su creencia. Sí. Y si tú le haces creer que las emociones son lo primordial en su relación con Dios, obviamente se va a enfocar en eso. Sí. Contando otra historia, había un pastor que él decía que a él lo habían, justamente, lo conecto por esto, que a él lo habían invitado cuando era joven a un congreso de jóvenes. Entonces él dijo, y aún antes de que yo aceptara a Cristo, que yo recibiera a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo me tocó y yo comencé a hablar en lenguas. Entonces, ahí platicábamos y estaba dando una clase de una licenciatura de teología y dijo esa aberración. Era una licenciatura de Temu. Temu, ajá. Entonces, mi mamá sí le dijo, oiga, hermano, pero es que eso no puede ser posible. Porque una vez que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, somos sellados por el Espíritu Santo. Antes no. Entonces, él alegaba que él había hablado en lenguas y que él había visto visiones y todo antes de. Entonces, aquí hay dos cosas.
no porque tengas una experiencia y tú participes de como es el danzar o el brincar, significa que tienes al Espíritu Santo. Y por otro lado, el que no lo hagas no quiere decir que no lo tengas. Porque lo primordial es tener una relación con Dios y es ahí cuando tienes al Espíritu Santo. Entonces, para mí, que una persona brinque, salte, dance, hable en lenguas, no es garantía de que es realmente salvo. No, es que es lo que hemos venido hablando. El Espíritu de Dios hace cosas concretas en la vida del hombre. No es emocional, no es sentimental. Incluso cuando la Biblia habla del amor, no habla de una cuestión sentimental. ¿Sí? Y yo sé que la Biblia dice, oye, ¿sabes qué? Es que no lo vemos, pero lo sentimos, ¿no? Incluso cantamos corito, ¿no? Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Pero te voy a decir una cosa. A veces no lo sentimos. ¿Sí? No significa que no esté. Y puedo decir que más bien podemos verlo. Y no voy a hablar con todas las personas alucinadas que dicen que yo veo. Como hace tiempo salió una chica un video que mi amigo el Espíritu Santo y hicieron todo un documental, ¿no? Ya es viejito el video ese. Salió junto con los que supuestamente fueron al infierno. Y digo supuestamente porque pues todo lo que encontraron idéntico al infierno de Dante, o sea, nada que ver. Lo leyeron todos juntos y luego se alucinaron. Bueno, la chica decía que ella veía caminar al Espíritu Santo y que se sentaba ahí. De hecho, ahorita lo estoy viendo, está ahí saludándome y tienes un problema porque debería estar aquí, pero yo lo veo ahí. Entonces, es algo absurdo porque ignoramos por completo la Escritura. Y mira, la base es esta, te la voy a leer. El Evangelio de Juan 14, 26, hablando Jesús. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, el Espíritu de Dios, el cual después el apóstol Pablo y también Pedro dicen el Espíritu de Cristo, tiene toda la característica, el carácter y la personalidad de Jesús. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo entonces? Llevarte a la plenitud de Cristo. Eso. Es decir, no algo fuera de lo que Jesús hizo, dijo, nada. ¿Sí? Sino simplemente, lo dijo Jesús en el capítulo que te leí hace rato. ¿Sí? Él toma de lo mío y se los da a ustedes. Es decir, tiene mi carácter y tiene mi personalidad. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, no existe eso de que yo traía este mensaje, pero el Espíritu de Dios me lo está cambiando. No, el Espíritu de Dios no cambia mensajes. ¿Sí? Porque si estabas en comunión, te debió haber dicho desde el principio qué era lo que ibas a predicar. Simplemente llegaste y viste y dijiste, y esto no mejor era. Esto. Ajá. Sí, entonces, por eso te lo digo, nos dejamos llevar por el emocionalismo, porque cuando llegamos a la iglesia, lo primero que vimos, lo aprendimos, ¿sí? Nos impactó, para bien o para mal, aunque el tiempo ha dicho que para mal, ¿sí? Y ahora nosotros decimos que el Espíritu de Dios, sí, o sea, Jesús dijo esto, sí, pero el Espíritu de Dios me está diciendo, el Espíritu de Dios jamás, nunca te va a decir o a enseñar algo distinto a lo que Jesús dijo o hizo. Jamás. Y para ir cerrando el tema, hermano, poco a poco, Jesús también fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo registra la Escritura cuando dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. No dijo que era una paloma, no dijo que era un pichón, no dijo que era un águila. No dijo que era una llamita de fuego. No dijo que era una llamita de fuego. Dice cómo, y tenemos que entender que a lo que la Escritura se refiere es a las características. Por ejemplo, la paloma siempre tiene un símbolo de paz, generalmente. ¿Sí? Un vuelo apacible, no violento. Bueno, de esa manera el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús, apacible, no violento.
¿sí? No iba saliendo Jesús del agua y el Espíritu, ¡pum! Órale, y lo aventó otra vez para el Jordán a revolcarse en el agua. No se fue, no se fue danzando hasta allá con los discípulos. No pasó, no está ahí, ¿sí? No habló en otro idioma. No habló en lenguas angélicas tampoco. ¿Por qué? Porque su objetivo no era hablar lenguas angélicas, porque entonces ¿cómo iban a entender el mensaje que él tenía que darles? Y eso no ha cambiado. Si yo empiezo a hablar ahorita en lenguas angélicas, ¿de qué le va a servir a toda la gente que nos ve y a los que están aquí? Si no entendemos nada. Imagínate una hora. Y a lo último, y al final, cuando salgo del trance, como los mediums, ¿qué fue lo que dije? Pues ¿de qué sirvió entonces? Fíjate que Sácalo. La única vez que yo he sentido o que he presenciado lo que yo personal, esto es muy personal, lo que yo considero lenguas reales, fue durante un servicio en el Instituto Bíblico que estudié. Teníamos antes de las clases un servicio que nos funcionaba, lo llamábamos culto homilético. Nos funcionaba a nosotros como practicar la predicación, sí, y la alabanza. La única vez que he escuchado como algo que yo, o sea, que mi cuerpo, mi espíritu, no sé, sintió las lenguas, una hermana estaba cantando y dejó de cantar en español para cantar un idioma que para mí fue como arameo, algo no de este lado del continente, sí, no anglosajón, no nada, pero la misma tonada. Seguía cantando la canción, pero con otro idioma. Y por lo regular las lenguas se escuchan de que, ya sabes, sí, no tiene coherencia de sonido. Rabasalla. Sí. Ramos saca la bazooka. Justo, son repeticiones. Usa la manga larga. Sí. Pero acá no. O sea, estaba cantando, creo que fue El Poderoso Israel. Sí. Igual, bien chandu, bien acá. Sí. Pero seguía lo mismo, o sea, la frase la repetía, la misma frase, o sea, no era como que balbuceando. Sí. Y no sé, hubo un ambiente bien, no sé, tranquilo, bonito, o sea, sí, no fue algo atacado, no fue... Fue más de paz que de otra cosa. Pero yo nada más sentí que, o sea, como que la hermana estaba cantando y se switchó. Sí. Y luego volvió y seguía cantando. ¿Y no sentiste en ti esa alerta? Sí, ese caray. Fue extraño, sí, por el hecho de que... Estaba en un idioma y cambiaba a otro. Sí, o sea, y la hermana no sí, habla, no. Creo que ni siquiera terminó la prepa. Sí. Pero... no es clasismo nada más, es un hecho. No tiene preparación bilingüe, pues. Ajá, sí, para que no lo tomen... Sí, a mal, sí, porque... Pero bueno, esa vez fue la única vez que he sentido. Y hablando de lo que estás explicando, fue como, ok, esto está... Bonito. No como por lo regular que ves que empieza con la mano sangoloteando y luego empieza a soltar la lengua. No, esto fue completa paz. Estábamos muy alegres, eso sí, o sea... Tiene mucho que no experimentaba ahí porque como era un servicio formal. Sí. Porque todos íbamos a practicar. Sí, a practicar, tanto el servicio entonces, como la prédica. Sí. Nos están calificando, hay gente que nos está viendo. Entonces, a veces se siente la presión. Sí. Y como yo estaba al lado de pastores, gente que ya pastoreaba, pero estaba aprendiendo. Sí. Entonces, a veces uno se saca de onda. Pero esa vez fue tan tranquilo, tan bonito, tan... que digo, fue como... Ahí yo sentí que estas sí son las lenguas. Así es. Y no es para enviar un mensaje, no fue para traducción, como dice Pablo, sino fue pues, para dar paz, para que se sintiera, no sé, una manifestación. Y la paz creo que es una característica de una verdadera manifestación de Dios. La pasividad. Te lo voy a decir porque, y es por eso te digo, vamos a ir cerrando el punto, porque no estoy diciendo que no existan las lenguas como don, porque la Escritura lo dice, ¿sí? La recomendación es que no busquemos eso, porque también lo dice. Pero, por ejemplo, yendo al capítulo 2 de los Hechos, todo viene de ahí. Es que hablaron en otras lenguas, son idiomas. Lee el capítulo completo, por el amor de Dios, ¿sí? A partir del versículo 6 empieza a decir que los medos, los partos, los persas, o sea, los de Mesopotamia, todos que hablaban otro idioma, de repente escuchaban hablar y, ¿por qué le estoy entendiendo? Si que no son galileos todos ellos, ¿cómo saben mi lengua? O sea, mi idioma. Ahora, ¿cuál era el propósito? Porque no estaban gritando a lo loco. Dice la Escritura que estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Sí? Ese era el propósito. Y hay un estudio muy bonito
que hace el hermano John Drive y también lo hace Dionisio Baylor, que se los recomiendo. Ellos hablan de que en esta parte el mismo espíritu de Cristo que bloqueó las lenguas en Babel, ¿sí? Hable la barrera del idioma nuevamente, ¿sí? Porque todas las barreras caen. Y hay una posibilidad de que ahora el mensaje sea compartido en otro idioma. Ahora, personalmente yo también tengo una experiencia y fue única, así como dice ahorita Graba. Fue única. Nosotros vivíamos, bueno, aquí los que son de Matamoros saben del Río Bravo. Hay colonias muy cerca del Río Bravo. Y nosotros vivíamos en una, donde estábamos edificando una casa y teníamos un techo de lámina. Y en la noche, como a las 12:30, 1 de la mañana, empezó a soplar un aire muy fuerte. No había pronóstico de lluvia ni de huracán ni nada, pero a la orilla de un río Claro. se siente mucho más fuerte la ráfaga de aire. No había construcciones grandes que te taparan el aire y el techo de lámina, pues, o sea, el techo se hacía así, como que soplaba. Entonces, me dice mi esposa, mi familia, ¿sabes qué? Vamos a orar porque el aire nos va a arrancar el techo. ¿Sí? No pensaron, vamos a reprender al diablo. No. O sea, vamos a orar para que Dios nos cuide porque nos va a arrancar el techo. ¿Sí? O sea, y si le cae a la casa de al lado, la de acá, que son completamente de madera, va a ocasionar un accidente. Entonces empezamos a orar y empezamos a orar. Se fue la luz y todo. Fue algo así. Hasta se escuchaba cómo silba el aire de lo fuerte. Y empezamos a orar. Y cuando estábamos orando, de repente como que al decir amén, el aire se apagó, como si lo hubieran apagado por completo. Okay, le dimos gracias a Dios porque bueno, él nos escuchó. ¿Quién sabe qué fue esto? Incluso los vecinos al otro día, oye, no había pronóstico de nada, no cayó ni una gota de agua, ¿quién sabe qué pasó? El punto fue mi esposa que estaba a un lado de mí, me dice, oye, qué padre que hablas en lenguas. Y le dije, no, yo no hablo en lenguas. Dije, nunca me ha pasado. Dijo, pero es que anoche estabas hablando en lenguas y todos los que estaban ahí te escucharon. Le dije, bueno, te voy a decir una cosa. Yo sé exactamente todo lo que dije. Te lo puedo repetir palabra por palabra porque yo para mí nunca dejé de hablar español. Yo te puedo repetir exactamente todo lo que dije. Me dijo, pero es que no, o sea, solamente empezaste y poquito y empezaste a hablar en lenguas. Y pues no, o sea, vimos que Dios se movió ahí y todo, dice, y después de orar, pues el viento se calmó. Dice, pero a mí me sorprendió porque tú me habías dicho que no hablabas en lenguas. Le dije, bueno, yo entendí todo. Tengo noción de todo, del tiempo, del ruido que había a mi alrededor. Los escuché a ustedes orar a mi lado. O sea, todo, tengo noción de todo y te puedo decir todo lo que dije. Entonces, creo que Dios puede manifestarse de muchas maneras. Si me preguntas cuál fue el propósito en ese momento, pues fue traer paz en medio de la situación. Claro. Que era una situación de riesgo. ¿Sí me explico? Por eso te lo digo. Debe ser un propósito visible a la vida de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita la historia que nos comparte Graba, él no va a poder decir jamás que el don de lenguas no existe, pero él ya vio esa manera apacible, ¿sí? Que trajo paz, que aunque a todos nos sacó de onda en el momento, porque suele pasar, no sentimos esa alerta dentro nuestro de que algo está mal, ¿no? O sea, ya córtale o te empiezas a aburrir. Ya, hermano, ya, bájale. Ya, ¿no? O sea, sí, bájale al rabasaya, o sea, ya. Entonces, esas son las cosas, hermano, que nosotros sí podemos discernir. Ahora, eso a ti, aparte de ver la respuesta de Dios inmediata, yo creo que al día siguiente tú entendiste, bueno, totalmente sí fue Dios, porque ¿qué otra explicación le das? Pudiste haber dicho, bueno, se fue el aire, pues a lo mejor y coincidió, a lo mejor y pasó, pero esto como que viene y te trae decir, bueno, yo no me di cuenta que habla en lenguas. Y bueno, el apóstol Pablo, para terminar con este punto, porque el que da cátedra exactamente de las lenguas es Pablo, diciéndonos que las lenguas hay que buscar que sean interpretadas, ¿sí? Para que haya un fruto en la comunidad. Cuando habla a los Gálatas, él habla del fruto del Espíritu. Cualquiera que realmente se manifieste, no solo el don de hablar en lenguas, porque hay un montón de dones. Yo no entiendo por qué queremos enfrascar
el poder del Espíritu de Dios en un solo don. Cuando hay un montón de cosas, ¿sí? O sea, son infinitos. La Biblia registra algunos, pero son... En fin, el apóstol Pablo nos dice que en cualquiera que se manifieste el poder del Espíritu de Dios, el fruto, ¿sí?, es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, templanza, todo lo que aparentemente no existe en los lugares donde se manifiesta este tipo de comportamiento. Por eso te digo, hermano, hermana que me ves, amigo, amiga, sí puedes definir dónde está el Espíritu de Dios y dónde no. Pero es que hay 400 personas aquí y todos danzan, sí, pero ¿cuál es el fruto? El apóstol Pablo solamente se dio el tiempo para explicar a más detalle lo que Jesús ya no tuvo tiempo de explicar. Por su fruto lo conocerás. Jesús habló del fruto, el apóstol Pablo dice, este es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Y si el hermano, la hermanita después, porque sí las has visto, ¿no? Que con el greñero por acá y hasta con los floreros. Sí, con floreros, con tierra en la cabeza y todo, ya se levantan, se secan las lágrimas y todo, pero siguen en el chisme, en el argüende, siguen sin atender a su esposo, a sus hijos, el esposo sigue sin atender a su esposa, a sus hijos, sigue siendo violento, agresivo, o sea, no fue el Espíritu de Dios, fue una manifestación emocional. Nosotros como seres humanos vamos predispuestos, ¿sí? Ya vamos listos a que, como cuando te van a hipnotizar, ¿no? Sí, tú ya vas predispuesto a lo que quieres. Ven a lo ¿Sí? a lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Y volviendo a ese tema de esa iglesia que está aquí en Matamoros, que hace mucho show, porque ellos así lo dicen. ¿El show del Espíritu? Ellos escribieron una canción que dice que están locos y que el show del Espíritu va a comenzar. O sea, sí están locos y a mí me estresa mucho ¿Y si es un show? Y si es un show. Pero me estresa mucho que ellos dicen que estamos locos, pero estamos locos por el Espíritu Santo. O sea, enloquece por ser más como Cristo. Sí, y bueno, si algo podemos concluir es que toda manifestación de Dios a través de su Espíritu siempre te va a llevar a una transformación genuina, no fingida, ¿sí? Desde dentro, la remoción de la falta, de aquello que te separa de Dios, ¿sí? De incluso todo tu defecto de carácter. Empieza a romper desde dentro todo lo que no sirve. Y no estoy diciendo que no provoque llanto, porque cuando uno reconoce una falta desde dentro, te conmueves. Y ¿sí? yo platicaba con mi esposa y le decía, las canciones que a mí me tocan ahora el corazón, porque lo puedo decir de esa manera, las canciones me tocan el corazón, ya no son las mismas de antes. Por ejemplo, hacen mucha alusión a tú me viste en mi tormenta. Y pues tú te sientes triste y te sientes solo y ay, me conmueve y ay, es el Espíritu Santo que me está tocando. No, estás triste, la canción habla de cosas tristes. Pues, obviamente, le digo a mi esposa, es muy diferente cuando tienes conocimiento y las canciones hablan de Cristo y te promueven la esperanza en Cristo, te promueven la obra que hizo Cristo, que murió, resucitó, que ahora eres salvo, que tienes perdón, que eras y eres un pecador, pero eres salvo por gracia. Ahora esas cosas son las que te mueven porque estás cantando con un entendimiento distinto a la tsunamita y que esto y que lo otro. Yo creo que no es necesario, hermano. La vida está llena de problemas. Sí. Aunque me dijo una pastora de por allá de Veracruz, bueno, lo dijo en una junta que teníamos, que a ella no le gustaba que se dijeran que tenemos broncas, porque los hijos de Dios no tenemos broncas. Yo dije, pues solo que se haya en Veracruz, porque aquí tenemos un montón, ¿no? En el mundo tendrás aflicción, ¿sí? Te lo traduzco al mexicano, en el mundo tendrás muchas broncas, ¿sí? Que te causan preocupación, estrés, enfermedad, o sea, escasez, porque hoy nadie quiere hablar de la escasez ni de la crisis, porque como te decía hace rato, eres una princesa de Dios, eres un rey y sacerdote. Es que no estás diezmando lo suficiente no estás diezmando lo suficiente, no estás ofrendando lo suficiente. Ese tipo de corrientes tan rancias, ¿sí? Es lo que está dañando a la gente. Y por eso el verdadero mensaje, la buena noticia de que hay un reino diferente a lleno de paz, de que hay otra oportunidad
para aquel que siente que ya no la tiene, ese mensaje que realmente es el que importa, ya no llega a las personas, ya no les importa, ¿sí? Porque te voy a decir una cosa, los verdaderos milagros y las verdaderas manifestaciones de Dios no se viven ni siquiera en la iglesia. Interesante. Sí. No se viven ahí, ¿sí? Yo he tenido el gran privilegio de, en base a mis tan terribles errores en el matrimonio, ¿sí? Y el trabajo que mis pastores hicieron conmigo para restaurar mi matrimonio, ahora puedo replicarlo con otros y he podido ver en una mesa como la de aquí de tu casa, cómo un matrimonio se restaura. Y entonces puedo sentir el poder de Dios moviéndose en la reconciliación, en la restauración de un hogar destruido. Y eso no sale en Facebook. Eso no, bueno, ahorita va a salir aquí porque lo estoy contando, pero no hay una cámara ahí grabando, ¿sí? Claro. No hay gente que se revuelca en el piso, no hay nada de eso, ¿sí? El verdadero milagro de sanidad es cuando hay un desahuciado en la casa que nadie quiere ir, ni siquiera el padre porque cobra por los santos óleos, y entonces vas y oras por él y Dios hace un milagro ahí. Ahí no hay cámaras, ¿sí? Ahí no hay vómito ni nada por el estilo. ¿Sí? Los endemoniados reales, las manifestaciones demoníacas, por lo general son gente que sufre desde su casa. A veces el familiar, hermano, por favor, no sé qué le pasa a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, está haciendo esto. Y tú, cuando puedes discernir eso, no siempre son demonios, a veces realmente hay una enfermedad mental. Sí. Sí, por más que ores, no va a ocurrir una liberación porque no está esclavo de una posesión demoníaca, sino que es una enfermedad. Se nos olvida que como seres humanos nos enfermamos. Estamos expuestos a las enfermedades. Sí, yo sé que el pecado causa todo esto, pero no siempre es un demonio jugando en la mente de alguien, eso es a lo que voy. Entonces, vas y oras por la persona y eso no se publica. Eso no sale ahí, ¿sí? Claro. Que vayas a un hogar y que te digan, hermano, estoy batallando, no tengo ni qué comer. Y que Dios te pueda ayudar y proveer lo necesario para, ¿sabes qué, hermano? Pues no es mucho, pero aquí hay un poco de carne, aquí hay un poco de huevo, aquí hay un poco de leche, un poco de pan. Eso es un milagro, hermano. Esa es una manifestación, porque hoy en día al evangelista internacional que viene y hace su argüende por 3 meses, pero 3 meses bueno, no sé si duren tanto, pero por 3 días o por una semana, ¿sí? Se larga y no lo vuelves a ver. Y menos el que se murió. ¿Cuál fue? Sí, y menos el que falleció. Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Al pastor, al profeta, al apóstol, vienen y quieren que los toquen para que reciban de la unción y se van, pero en la noche, oye, ¿y qué vamos a cenar? No, pues no tenemos, pero ya tocamos al apóstol, estamos bien ungidos. ¿Pero qué vamos a comer? Ajá. Ese es el problema. No hay una verdadera manifestación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, al igual que Jesús, era integral. No era solo físico. ¿Sí? Había todo un complemento, todos unos ingredientes para que el mensaje golpeara. Por eso Jesús fue tan peligroso para la gente de su época, porque él no hablaba de misericordia, él actuaba con misericordia. Y todo eso él lo dijo gracias al Espíritu de Dios. Entonces, esas son las verdaderas manifestaciones que la iglesia hoy en día no está haciendo, ¿sí? Incluso pareciera que no, y no nos la vamos a dar de muy saltos y pulcros, pero poder compartir este mensaje en una red social, como lo estamos diciendo ahorita, donde ya hoy en día casi nadie, no estoy diciendo que nadie, pero casi nadie lo hace, es algo que queremos hacer por manifestación del Espíritu de Dios. Claro. Porque te hartas de ver lo mismo. Si tú abres Facebook, YouTube, TikTok, no sé, la plataforma que más te guste, y está lleno de lo mismo. De herejías, de gente promoviendo falsos movimientos. De la gente revolcándose, de gente gritando en el micrófono. O sea, ¿y dónde está la verdadera manifestación? Eso es un emocionalismo. Estás sacando tu frustración, además lo estás usando como terapia. Pero ¿a quién estás impactando realmente? ¿Sí? ¿Dónde está la paz que dijo Jesús que iba a dejar? ¿Sí? Cuando les dijo, vayan casa por casa. Si los reciben, oren por ellos y mi paz quedará con ellos. ¿Dónde está? ¿A cuánta gente, cuántas personas que te ven gritando y haciendo tu show, tu faramaya,
realmente está llegando esa paz, ¿sí? Esa reconciliación. No, no está llegando. Y fíjate que yo hablaba con una persona y es delicado mencionarlo y no quiero que lo saquen de contexto, pero muchas veces, como decías tú, vemos a personas, por ejemplo, en la calle con un megáfono, con un micrófono y una bocina, gritando, predicando y está bien, de alguna manera están compartiendo el evangelio, pero como decías tú, a veces lo hacen más por llenar un vacío, por decir, ya cumplí con mi tiempo de predicar, bueno, estoy haciendo algo bueno para Dios. Cuando realmente no tiene un impacto con las personas. Me ha tocado pasar y están en la plena avenida y nomás escuchas, ¿por qué? Porque va recio, porque no alcanzas a escuchar el mensaje. Y es por lo mismo, porque se ha instruido de mala manera. No hay como asistir a la casa de alguien, escuchar sus necesidades, poder orar por ellos, como dices tú, y que algo pase en sus vidas. Ya no hay esa cercanía. O sea, ¿cuál era la manera en la que Jesús manifestaba el poder del Espíritu para dar el mensaje de salvación? Eran las casas. Fue justamente en el comedor de Zaqueo donde llegó la salvación a ese hogar. ¿Sí? Fue en la mesa de Lázaro, María y Marta donde ocurrió todo, donde ocurrió el verdadero milagro, ¿sí? Donde incluso hubo la amistad, ¿sí? Fue en la casa de uno de los discípulos donde abrieron el techo y bajaron al paralítico. Jesús estaba en las casas, en los hogares, y no estaba de argüendero nada más tragando, a ver, ya llegó el pastor, a ver, preparen lo mejor, lo que le iba a dar a los niños al rato, no, dáselo al siervo de Dios. No, no es así. Entonces, ese tipo de cosas, hermano, nadie los quiere decir ahorita porque sienten que es un caso perdido. Incluso hay quienes ven este podcast y por mucho que digan, no, está bien el tema, pero no lo voy a compartir. Sí, porque no, pues eso qué. Sí, o sea, buscamos seguir satisfaciendo nuestro propio pecado emocional. Sí, porque satisfacemos nuestro emocionalismo. Ya no me importan los demás. Yo quiero sentir padre yo. ¿Sí? Y soy individualista y me tengo que satisfacer a mí mismo. Y yo estaba platicando con una muchacha que canta y me dice, porque diferíamos mucho en las canciones y me decía, es que, ¿qué escuchas tú? No, pues a mí me gusta mucho escuchar tal y tal grupo. Dice, es que ellos son bautistas, ¿verdad? Digo, pues sí, pero sus letras tienen mucho mensaje y es lo que uno debe de ministrar a... Sí. No, sí, pues a nosotros los pentecostales nos gusta más brincar, saltar y que no sé qué. Entonces traían la canción esa, la de subiré a la montaña más alta, subiré. Y me aventaré. ¿Y qué? O sea, ¿qué tiene que subir y bajar y correr y saltar? Eso no es nada, no está exaltando a Dios. Entonces nos enfocamos más en buscarle satisfacer lo que nos gusta a nosotros a la necesidad de la congregación. Y es que mira, eso también es incoherente porque es como limitar la manifestación del Espíritu de Dios, si a esas vamos. Porque, por ejemplo, si sientes solamente bonito cuando está la música y está el predicador gritando y todo, en algún momento se va a cansar y se va a parar. Y cuando se para la música, ¿qué pasó? Ya. Y es un concepto que yo quería tocar hace rato que empezábamos el podcast, de que es un error muy común iniciar como líderes de alabanza, iniciar el servicio y decir, hermanos, vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo a este lugar. Oye, pues, Él ya estaba ahí y estaba contigo cuando venías en el camino y estaba contigo en tu casa y si te vas al trabajo está contigo. ¿Por qué lo vas a invitar a este lugar? Ya estaba aquí. Porque es aquí en el templo donde quieres venir a pagar todas tus culpas. Es decir, Él estuvo cuando miraste perversamente a tu vecina, a tu vecino, ¿sí? Él estaba cuando te clavaste el cambio, que te dio de más la cajera y dijiste, ¡ay, qué bendición! Porque hay hermanos que dicen eso. Sí. Oye, pagué con uno de 100 y me dieron fiera de uno de 500. ¡Qué bendición! ¡Nada de bendición! Regrésalo. Sí. Pero ahí no viste a Jesús. Ahí no viste a Dios. Ahí no estaba. Ahí no estaba. Yo tengo que invitarlo porque ahí no estaba. ¿Sí? Cuando le recordaste
el 10 de mayo al taxista o al señor que se atravesó en el carro, él estaba ahí, ¿sí? Cuando humillaste a tu esposa, cuando humillaste a tus hijos, él estaba ahí. Y mientras no somos conscientes de eso, siempre nos va a llenar ese tipo de canciones y de frases. Ven, Espíritu Santo, ven. Sí, porque no eso está. que tú cantas que no lo ves, pero lo sientes. Te digo que ni siquiera lo sientes, ni lo percibes, no lo identificas, no lo asimilas que Él está ahí. Porque Y si por no, eso, nos portáramos muy diferente. Sí, imagínate, poniendo el ejemplo. Hay muchos memes de que cuando estoy cantando una canción y llega el pastor, están cantando una canción secular y le cambian la letra. Porque llegó el pastor. Oye, pues si delante del pastor te portas diferente, déjame decirte que el Espíritu de Dios está contigo donde quiera que tú vayas y te está viendo. Entonces, si la presencia del pastor te hace portarte bien, pues pórtate bien de ahora en adelante porque ya sabes que el Espíritu de Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Eso o llévate al pastor a vivir a tu casa? Pues. Pues ya nada más es lo que falta, ¿no? Ajá. Para seguir fomentando la doble moral. ¿Sí? O sea, si estás cantando la canción secular, pues termínala. Pues sí, ya lo hiciste. Ya empezaste, ¿no? O sea, acábala. Cuando menos no cometas el error también de dejar las cosas a medias. ¿Sí? Entonces, son cosas, hermano, que hace rato que hablábamos de temas, por ejemplo, la lotería y todo, que me preguntaba Grava. Ajá. Y a veces hacemos cosas peores, ¿no? Sí, pero como no son visibles, bueno, puedo seguirlas practicando, ¿no? Con que yo llegue y cante y sienta bonito y hable en lenguas y me revuelque, aunque no haya ningún cambio, vamos bien. Entonces, exacto. Ya basta, hermanos, de ese tipo de iglesias. No tengas miedo, no te va a caer un rayo, porque somos cristianos, no hijos de Zeus. ¿Sí? No creas que te va a caer un rayo si dices, no, sabes que me voy a apartar de este lugar porque no me está dejando nada. Apártate, busca otro lugar, no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, pongan todo, nuevamente los invitamos, pongan todo en tela de juicio. Sí. No un juicio de decir, te vas a ir al infierno. No, analicen. ya lo hablamos, que juicio es evaluar todos los puntos. Ok, aquí hay manifestaciones del Espíritu Santo. Bueno, pero ¿qué están produciendo? ¿Están produciendo realmente un cambio en la vida de cada uno de nosotros? Tu pastor le gusta mucho el mover del Espíritu Santo, pero no le gusta apoyar a las personas de la iglesia. No es capaz de ir a buscar a una persona que se fue. O sea, no, me refiero a que no hay empatía, no hay amor, no hay paciencia. O sea, ahí no hay nada que ver con el Espíritu Santo. Así es. Evalúen cada situación, analicen. Nuevamente, si tienen preguntas, ¿verdad? Que nos dejen saber en los comentarios. Déjenlas saber, sí. Obvio que no vamos a... Como no llevamos prisa, como se pueden dar cuenta por el tiempo de cada capítulo, no vamos a tomar y meter 40 temas en un solo podcast nada más para acabar y a ver con lo que sigue. No. O sea, cada cosa amerita y la idea es no dejarlos peor que como vinieron al podcast, claro. ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, ahorita estamos hablando de temas, o más bien tratando de combatir lo que ya está dentro de, pero, por ejemplo... eso que me preguntaban acerca del diezmo, bueno, o de las ofrendas, ¿por qué se da a la iglesia? ¿Por qué tiene que haber dinero en la iglesia? Son temas que a veces no conocen las personas y se presta también a malos entendidos, ¿verdad? Claro. Entonces, temas como la liturgia, que nos decían que por qué se hacen las cosas en la iglesia, son explicaciones que a veces es importante llegar a un punto, y platicábamos hace rato de que por qué consideramos pecado fumar, tomar, y son temas que están en el aire, pero que a veces no nos tomamos el tiempo de contestarlo de una manera saludable, porque cualquiera te puede decir, no, aplácate, eso es pecado. Y ya. O no, aplácate, tú da tu dinero a la iglesia. Sí, pero ¿por qué? Sí. Entonces, déjenos sus comentarios, mensajes, los invitamos a compartir otra vez. Si tienen algún comentario positivo para ayudarnos a crecer, o uno negativo. Sí, todo nos ayuda. Ajá, claro, todo nos va a ayudar para bien. Lo único es compartan. Sí. ¿Verdad? Se vale no estar de acuerdo.
Ujú. ¿Sí? Recuerda que este podcast se llama Perspectiva. Incluso Estamos si no- presentando una perspectiva. Si no están de acuerdo, que nos lo dejen en los comentarios y ver, o sea, ¿sabes qué? Yo pienso así, así. ¿Por qué tú piensas así? ¿Sí? Entonces, podemos llegar a un buen Mira, comentario. si te das el tiempo para comentar en dónde quieres que caiga el asteroide del 2032, pues ¿por qué no te das el tiempo para comentar este tipo de cosas? Claro. ¿No? Pero volvemos a lo mismo, nos encanta el argüente a Ujú, veces. sí. En cosas y sentido, ahí estamos ahí comentando. Y al predicador ese que grita y que salta y se cae de la silla, a ese sí le das los 2-3 minutos de vista y le dejas tu like para que siga creciendo y siga enfermando a un montón de gente. A la oración de las cumbias bélicas. Y... Sí. Entonces, son un montón de cosas, ¿no? Entonces, Sí. pues esto es perspectiva. Claro. Chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Esperamos que te hayas quedado, no sabemos. Sí. Pero gracias a los que han estado capítulo tras capítulo, a lo mejor no viéndolo todo, pero sí viéndolo Sí. hasta algún punto. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube. Estamos en TikTok también, ¿eh? Ok. Y que TikTok no me he recomendado Nada. nada. Y estamos en Facebook. Entonces, Sí. seguimos adelante. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.